A historia da humanidade está rodeada de todo tipo de enigmas e misterios insondables. Moitos deles atentan contra os dogmas ortodoxos da arqueoloxía, a historia ou a antropoloxía. Estes incómodos legados do pasado supoñen unha invitación á reconsideración da nosa historia e, por tanto, adoitan ser desprezados polos estamentos académicos oficiais. Sen embargo, e pese a todas as críticas e desprezos que reciben eses enigmas do pasado, os misterios de pedra perviven ao longo dos séculos. Algúns deles, como as pirámides de Exipto, os Moai da Illa de Pascua, as chamadas pistas de Nazca ou as polémicas pedras de Ica, fixeron voar a imaginación de moitos autores, atribuindo a intervención dunha civilización extraterrestre no noso pasado a inspiración ou incluso a construcción de algúns destes enigmas de pedra. Pese a todo, o certo é que en moitas ocasións os astroarqueólogos, heterodoxos estudiosos da nosa historia, ofrecen unha información parcial sobre eses misterios do pasado. As pedras de Ica, por exemplo, son uns gravados pétreos datados polos seus defensores en 60 millóns de anos de antigüidade, nos que aparecen homes convivindo con grandes saurios prehistóricos. Estas pedras, atopadas en Perú polo doutor Cabrera da Arquea, amosan ademais uns estranos paxanos metálicos e misteriosos mapas. Pero o que nunca se publicara e o que o equipo de Mundo Misterioso lles ofrece agora en primicia son unha serie de pedras que amosan impúdicas imaxes homosexuais nos homes de Ica. Estas pedras, ocultadas durante anos polos defensores e detractores de Ica, supoñen un elemento desconcertante para calquera das hipóteses existentes que intentan explicar a orixe e antigüidade destes gravados. O mesmo ocorre con outros misterios da nosa historia. A incomprensible tecnoloxía do pasado, por exemplo, desconcerta e incomoda os estudiosos máis ortodoxos. O cráneo de cristal esculpido en cuarzo dunha sola vez e sen unha soa raspadura. As primitivas baterías eléctricas atopadas en Bagdad. A asombrosa maquinaria e reloxería encontrada en Antiquitera, que é un enxeñoso calculador astronómico de centos de anos de antigüidade, ou os incomprensibles avións atopados en ruínas arqueolóxicas ecuatorianas e exipcias. Como explicar todos estes obxetos imposibles do pasado? A hora de enfrontarse a estes e outros enigmas históricos, os astroarqueólogos defenden dúas hipóteses fundamentais. Uns opinan que no pasado produciuse unha intervención de algunha intelixencia extraterrestre que potenciou o desenrolo tecnolóxico dos nosos ancestros. E outros optan pola posibilidade de que existise unha civilización de grandes avances científicos que desaparecería totalmente a causa dun cataclismo mundial. Yo sería partidario de esta última. Pienso que la Tierra tiene la suficiente antigüedad como para haber abarcado, e incluso si nos damos cuenta de los hallazgos que se han realizado a nivel mineral, por ejemplo, nos daremos cuenta que, por ejemplo, se han encontrado tornillos que tienen 500.000 años, o al menos el rastro de tornillos que tienen 500.000 años. También tenemos, por ejemplo, no sé, la máquina anticitera, por ejemplo, que no corresponde a su tiempo, y eso es más que lógico. Después encontramos una bujía de un motor eléctrico o unas pilas en Bagdad que tienen una antigüedad que salta en lo soslayable. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, de que posiblemente en nuestro mundo haya existido otra humanidad. No nosotros, pero sí otra humanidad. O mito da Atlántida foi recollido por autores tan prestixiosos como a Platón no seu Critias ou a Atlántida. Lamentablemente, os datos facilitados por Platón para situar o lendario continente desaparecido son ambiguos dabondo, como para que os investigadores localicen a perdida civilización nos lugares máis dispares. Para algúns estudiosos, sorprendentes achados arqueolóxicos como o disco de Faestos suporían unha boa pista para localizar a mítica Atlántida en Grecia. Que nuestro trabajo estaba encauzado a localizar si realmente la Atlántida era real. En un templo en Egipto, en Medinet Abú, existían unos guerreros con las mismas cabezas emplumadas que existían en el disco de Faestos y que formaban parte de la coalición que luchó contra Egipto en varias ocasiones. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que estos pueblos del mar, que así se llamaban, los que atacaron varias veces Egipto, que procedían del Asia Menor, pero que se habían ubicado en Creta, eran realmente los cretenses aldantoides. Ya el profesor Marinatos
griego, pues él estaba convencido de que Creta era la Atlántida. Es un poco hacer patria, ¿no? Había que demostrarlo. Nosotros creemos que esta es una de las pruebas que demuestran que la Atlántida era Creta y que los atlantes realmente existieron. Sen embargo, e pese a que estudiosos como Jacques Cousteau defendan a hipótese mediterránea do continente atlántideo, a versión máis popularmente aceptada é a de que a lendaria civilización estaba ubicada en algún lugar do Océano Atlántico. E suxestivos descubrimentos arqueolóxicos nas Illas Canarias parecen apuntar nesa dirección. A finais dos anos 90, un grupo de investigadores pertencentes á Confederación Atlántida redescubriron no val de Güímar e noutras partes da illa de Tenerife construccións piramidais semellantes ás mastabas exipcias ou ás pirámides precolombinas. Ese sorprendente achado vense sumar a outros elementos da cultura guanche que coinciden coas culturas exipcias e sudamericanas, como as esferas líticas ou a momificación dos mortos. O descubrimento das pirámides canarias engádese aos outros aspectos da arqueoloxía que apuntan ás Illas Canarias como unha ponte entre a cultura exipcia e os povos precolombinos. Como se existise no Océano Atlántico hai miles de anos unha civilización equiparable aos mayas ou aos constructores da Gran Pirámide de Gizeh. Como todo, fue la casualidad. Cuando estábamos haciendo un estudio preliminar para el legado del Temple, nos dimos cuenta de que habían allí unas estructuras piramidales o prepiramidales de mastaba que no cuadraban con la cultura canaria hasta entonces explicada en los libros. Entonces nos pusimos a estudiar en profundidad este tema y nos encontramos con que había datos, pero semiconfusos, cuando hablaban de la adoración al sol de los antiguos aborígenes canarios y las pirámides de La Palma, pero no de las pirámides de Tenerife. La clave nos la dio con toda exactitud la doctora Insulanska, Schweizer Insulanska, cuando habla de orígenes atlánticos de los antiguos egipcios. Con lo cual es una migración del Cabo Mun, frente a Canarias, hacia Egipto. Y en Egipto es donde florece esa cultura. Luego es un retorno de esa cultura. Y ya hablaremos luego. Para Emiliano Betancourt, o descubrimento de construccións piramidais en Canarias, documentadas por outra banda dende a chegada dos españois ás illas, é a proba definitiva da existencia dunha conexión cultural entre ambos lados do océano, debida, segundo os seus estudios, a unha civilización central que se expandiría por todo o mundo, a Atlántida. La Atlántida existió, sin lugar a dudas. Este fenómeno pudo haber ocurrido 8.000 o 9.000 años antes de Cristo, y todo esto fue producto de una gran catástrofe que hizo que unos pueblos determinados, en este caso el Cromañón, fueran hacia ambos lados del Atlántico, hacia el oeste. Recuerda que en toda América siempre se habla de Aztlán, se habla de una isla o de un lugar del este, y que en todos los pueblos del norte de África, Egipto, se habla de el oeste, con lo cual la matriz inicial estaría en el Atlántico, estaría en estas islas concretamente. Yo podría decir claramente, además rotundamente, que los guanches y que los canarios y Canarias representan el último baluarte, la última raza de los atlantes actualmente. Hai poucas semanas un novo descubrimento volvía a poñer sobre a mesa o mito da Atlántida. Un grupo de mergulladores descubría na costa da illa de Tenerife os restos dunha aparente construcción artificial, somerxidos baixo as augas. O noso equipo de televisión desprazouse ás illas e en total exclusiva accedeu a este inquietante descubrimento. A finais de maio, os submarinistas do equipo Subcan atopábanse casualmente con este muro somerxido. Da mesma forma, hai 25 anos, foron outros submarinistas os que atoparon uns muros semellantes en Bimini, tamén supostamente relacionados coa Atlántida. Pues fue casual. Encontramos en una cinta de vídeo que habíamos filmado unas imágenes, apareció de repente este muro que lo habíamos tomado en unas imágenes casuales. Volvimos al sitio, hicimos una inmersión, lo grabamos con más tranquilidad, lo medimos, tomamos unas muestras y en definitiva se los entregamos a la Confederación Atlántida para que ellos un poco investigasen el tema, ¿no? Pouco tempo despois do descubrimento, chegamos á illa conseguindo que o equipo de Subcam autorizase que os acompañásemos en total exclusiva a filmar o extraño muro somerxido. A pesar da nosa total inexperiencia, o asesoramento destes profesionais e algúns consellos previos á expedición posibilitaron a nosa inmersión nestes supostos restos da mítica Atlántida.
Así, nunha zona que aínda non estamos autorizados a revelar, ao norte da illa de Tenerife, o equipo de Mundo Misterioso somerxíase para filmar, medir e recoller mostras dun extraño torreón, aparentemente construído pola man do home, nos que os estudiosos canarios queren ver un probable resto da Atlántida. Nosotros ahora, mientras no se estudien estos muros, y digo rotundamente, mientras no se estudien no podemos decir es esto o lo otro, pero ¿qué dos cosas tenemos? Pueden ser dos cosas. O puede ser un muelle en una parte, como tú has visto bien, una parte del norte de Tenerife, que en un momento determinado se hunde, con toda esa placa de tierra se hunde. Es cierto que la conformación de las islas es completamente distinta antes a la de ahora. Se hunde y está ahí, en el fondo del mar. O, y ya entraríamos, no en esta hipótesis, ya entraríamos en que puede ser producto de esa gran cultura de la Atlántida que tenía unas islas determinadas bajo su control. A investigación aínda non rematou, e os restos somerxidos continúan a ser un absoluto e fascinante misterio, que polo menos bota a voar a nosa imaginación cara a continentes desaparecidos baixo as augas e fantásticas civilizacións chegadas das estrelas. Tanto nestes achados como noutros, os astroarqueólogos utilizan algunhas técnicas paranormais, como a psicometría ou a arqueoloxía psíquica. Esta original forma de investigación consiste na utilización de sensitivos ou persoas dotadas de capacidades paranormais que buscan a través da súa mente respostas aos enigmas do pasado e en moitas ocasións os resultados son absolutamente asombrosos.